Hemos hablado esta mañana con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, de lo que se anunció ayer sobre una reforma al Poder Judicial en México. Bueno, dio su análisis, sus puntos de vista al respecto, y hemos buscado ahora a Germán Martínez Cázares, senador de la República, que bueno, pues se ha dicho que es el senador que estará coordinando o está coordinando los trabajos desde el Congreso precisamente para conducir este debate, esta discusión y hacia dónde se dirige esta reforma. Así que te aprecio, Germán, que estés aquí esta mañana en la línea para hablar del tema. Muy buenos días. Al contrario, Carmen, muy buenos días. Estoy a la orden. Efectivamente, ayer hubo una reunión, la verdad, una reunión muy importante, ¿eh? No, es una reunión un tanto inédita, inusual. Estuvieron todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estaba el fiscal general de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, los magistrados, todos los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior, los miembros del Consejo de la Judicatura, todos, y nosotros queremos hacer una reforma al Poder Judicial profunda, seria, sin ocurrencias, sin disparates, porque tiene más de 25 años que se hizo una reforma al sistema de impartición de justicia en 1994, en época de Ernesto Zedillo. Hace un momento, José Ramón Cosío, hablando del tema, en su análisis planteó, bueno, como parte de la discusión, formular la pregunta básica, que por básica es poderosa. ¿Para qué queremos reformar el Poder Judicial? Es importantísima la pregunta. Nosotros primero debemos decir que lo queremos hacer, eso fue el mensaje de ayer, y esto no es menor, también es muy básico. Esa reforma al Poder Judicial la queremos hacer con el Poder Judicial, de la mano del Poder Judicial, para no debilitarlo, para garantizar la imparcialidad, el profesionalismo, la independencia, en fin, la fortaleza del Poder Judicial. ¿Para qué? Para una mejor administración del Poder Judicial. Los grandes deudas, los grandes errores, las grandes faltas, las necesidades a la reforma están en su administración y en su órgano de gobierno. Esto es en el Consejo de la Judicatura. Ahí es donde se da vida a la carrera judicial, ahí es donde se asignan jueces, ahí es donde se adscriben jueces, es decir, se les manda a un juzgado, ahí es donde se promocionan jueces, desde las secretarías, desde cuando empiezan su carrera judicial hasta que logran ser magistrados o incluso ministros. Eso es necesario reformarlo, eso es necesario, reformarlo para evitar episodios dolorosos de corrupción, episodios vergonzosos de nepotismo y garantizar que la justicia sea pronta, porque hay justicia muy lenta, tardada, y garantizar que la justicia sea gratuita, porque hay justicia, Carmen, excepcional, pero vergonzosa, que no es gratuita, que se compra con corrupción. ¿Una reforma al Poder Judicial Federal o una reforma al Poder Judicial Federal, al de los estados, a todos los ámbitos de los estados de la República? Una reforma al Poder Judicial Federal, sí, pero como es una reforma constitucional, también implica darle el marco para que en su libre competencia los estados también se adecuen. Quiero hacer notar, subrayar, que una reforma de esta magnitud implica modificar algunas otras leyes. Y para responderte a tu pregunta, el consejero jurídico de la Presidencia habló de un código penal único, que implica que los estados de la República persigan de la misma manera algunos delitos, como por ejemplo el secuestro, la trata de personas. Se siguen, se tipifican, se sancionan, se investigan de distintas maneras, y eso permite que los delincuentes evadan la acción de la justicia. Eso fue lo fundamental del llamado o de la preocupación o de la petición que hizo Julio Scherer Ibarra
consejero jurídico de la presidencia y que también vamos a cometer. Entonces, sí vamos a afectar, sí vamos a tocar la impartición de justicia y la procuración de justicia en los estados de la República, para contestar tu pregunta. Germán, bueno, cosas tan específicas y tan importantes. ¿Qué contexto se da esto en donde se puede plantear dos cosas de las que también hablamos hace unos momentos con Cosío? Está en la ruta de separar lo que es el poder de la judicatura y la propia estructura del máximo Tribunal de Justicia del país, la Suprema Corte de Justicia. Sí, por supuesto, tiene razón el ministro. Ese es uno de los temas fundamentales, Carmen, que se tocaron en 1994. Y no le gusta nada al Poder Judicial, por cierto. Sí. Hace 25 años se armó, se construyó ese poder dentro del Poder Judicial, ese órgano de gobierno y de administración dentro del Poder Judicial. La idea era para evitar que las decisiones estrictamente judiciales, las decisiones que juzgan, que aplican la ley, que resuelven conflictos, se vieran afectadas con la promoción de la carrera, se vieran afectadas con la administración de los recursos, se vieran afectadas con la compra de edificios, con la renta de edificios, con la renta de coches, separadas las dos cosas. Ese es el espíritu que animó la reforma en 1994, hace ya 25 años. Pero estamos viendo que eso, pues, claro que no gusta, porque el desempeño a lo largo del tiempo pues ha contaminado, hay que aceptarlo. Y ayer el propio ministro Saldívar, en un reconocimiento que yo creo que le honra, y le honra no solo a él como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino le honra a todo al Poder Judicial, hubo autocrítica, hubo aceptación de que tenemos ahí preocupaciones de que la administración y el gobierno interno del Poder Judicial necesitamos revisarlo para evitar eso que yo ya dije hace un momento, ¿no? Episodios de corrupción, episodios vergonzosos de nepotismo. Había algunos apellidos que se repiten en algunos circuitos judiciales de manera vergonzosa, porque precisamente el órgano de gobierno no gobierna de manera imparcial, sino gobierna viendo a los expedientes que se juzgan, o viendo los tratos, o viendo los apellidos, y eso es en donde le vamos a meter más la mano. Queremos un Poder Judicial que sea transparente, que rinda cuentas, que construya y redacte sus sentencias de manera transparente, que respete sus criterios, que no haya ausencias, de repente hay ausencias digamos corruptas, hay ausencias en o adscripciones, que los proyectos pues sean claros y en fin, el gobierno, tiene razón el ministro Cosío, el gobierno del Poder Judicial necesita una reforma, una intervención profunda. Bueno, entiendo que están entrando en la recta de sentarse a la mesa a discutir. Lo que se plantea es un proceso de varios meses de aquí al 18 de enero para que de ahí surja una iniciativa que la va a presentar ¿quién? El Senado de la República. ¿Cuál va a ser el mecanismo legal para que lo que ocurra en los próximos meses, en este último trimestre del año, esa discusión que se dé con el Poder Judicial, se convierta en una iniciativa de la cual será cargo alguien, un poder? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, el consejero jurídico de la presidencia ya tiene unas iniciativas de Código Penal único. Por cierto, hace falta también, y las barras están construyendo un Código Penal, un Código Civil único, también hace falta un Código Civil federal, digamos, único, para homogeneizar los procesos. Eso también lo podemos construir. Ahí en eso no entra el Poder Judicial. No puede entrar porque el Poder Judicial puede revisar después la constitucionalidad de esas normas. Ajá. No entra en eso. ¿Dónde sí? Perdóneme. Donde sí tomarían su opinión. Donde sí toma es que nosotros vamos a tomar el parecer
sobre lo que ellos consideran que se debe modificar de su estructura. Pero como opinión, la iniciativa final es nuestra, pero la responsabilidad final es nuestra y la autoridad para nombrar una iniciativa es nuestra y nosotros lo vamos a tomar. Nosotros vamos a hacer la instrucción que yo tengo del senador Ricardo Monreal, vamos a hacer un grupo plural en donde estén todas las voces. Ayer se expresaron todos los coordinadores que forman parte de la Junta de Coordinación y todos dijeron que había necesidad y todos se dijeron dispuestos a participar. Nosotros vamos a empezar a rebotar documentos, proyectos, perdón por la expresión de rebotar, pues a intercambiar documentos. Hay 99, tengo yo un registro de 99 iniciativas que se han presentado en materia de reforma al Poder Judicial solo en esta 64 legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores o en la Comisión Permanente. Entonces, el interés es mucho, vamos a empezar a redactar, nos tienen que ayudar las barras de abogados, las barras de abogados, las escuelas de derecho de la Ciudad de México, las principales, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, la Ibero, la Universidad Panamericana, todos esos, Carmen. Germán Martínez Cázares, sentados a la mesa, discutiendo, como ponen ahí en el titular, con el Poder Judicial una reforma de este calibre, dos temas principalísimos que los van a discutir con los miembros del Poder Judicial: separar a la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia, primer gran asunto, y la posibilidad de aumentar el número de ministros creando una sala muy particular que hace un momento también se analizó aquí y que para algunos es un poder dentro del Poder Judicial. ¿De eso qué me dices, Germán? Que lo primero está muy definido, muy claro, es necesario. Esa es una parte del corazón de la reforma, Carmen. Lo segundo separar la judicatura de la Corte Suprema. Digamos, quiero decirlo más en positivo, no más que separar, eficientar el gobierno interno del Poder Judicial, la administración interna del Poder Judicial. Lo segundo, el ampliar el número de ministros. Yo no estoy dispuesto a pronunciarme en este momento. Yo quiero mayor reflexión ahí, quiero conocer la opinión, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quiero conocer la opinión de algunos expertos. Yo no me quiero pronunciar sobre el aumento del número de ministros en este momento. Por las implicaciones que tienen, no solamente el calado, como tú misma claro. Lo señalas, por lo profundo de una modificación así. Yo en ese sentido estoy, digamos, a la espera y en una reflexión. Pero desde luego es uno de los grandes temas, obviamente. No, está puesto en algunas de las iniciativas. Uh-huh. Sí, no descartamos, pues no queremos hacer una reforma que debilite la autonomía, la imparcialidad, la independencia del Poder Judicial. Y segundo, no queremos hacer una reforma de ocurrencias, de grandilocuente, que al final no eficiente ese poder que resuelve los conflictos, ese poder que aplica la ley, ese poder que garantiza el imperio de la ley, y que pues está destinado exclusivamente a expertos, a quienes estudiamos derecho. Los demás poderes tienen acceso, los demás profesiones en el Poder Judicial solo tienen acceso quienes son expertos en conocimiento de la ley. Germán Martínez Cázares, a reserva de seguir hablando, si me lo permites, en estos próximos meses, en particular cuando se dé ya el proceso mismo, ¿cómo va a ser? ¿Dónde se reunirán? ¿Cómo se reunirán? ¿Quién convoca? Un poco describir qué tipo de ejercicio se va a dar hasta antes de que se convierta esto en formalmente una o varias iniciativas. Sí, la Junta de Coordinación es la que liderea este proyecto. Yo le ayudo a la Junta de Coordinación como miembro de la Comisión de Justicia, la Junta de Coordinación Política, donde están todos los coordinadores, y ahí vamos a empezar a sacar, a reflexionar los documentos, ya las iniciativas. Eso es, y estamos a la espera de los comentarios y de lo que empiece a redactar también la Corte, los ministros de la Corte, o quien diga el ministro Arturo Saldívar.
pero al final la decisión de iniciar una ley es nuestra, no la reservamos en absoluto, y la decisión de votarla, pues por supuesto es nuestra, de la Cámara de Diputados y del Constituyente en caso de reforma a la Constitución. Pues lo seguiremos viendo todo esto, Germán. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y sigamos hablando. Muy buenos días. Al contrario, Carmen, muy buenos días a todos. Gracias al senador por Morena, Germán Martínez Cázares, con este tema que, bueno, pues sí, ayer se hizo esta presentación, ayer se describió, delinearon algunos de los puntos que desde la Consejería Jurídica del gobierno de López Obrador con Julio Scherer se explicaron, más lo que hablaron los demás integrantes de esta reunión de ayer. Así que, bueno, iremos siguiendo el paso de esta parte de la historia, de esto que tiene que ver con un tema crucial, fundamental para cualquier país y, por supuesto, obvio para México, que es el tema de la justicia. Vamos viendo y le vamos contando.